Muy buenos días, autoridades y personalidades que nos acompañan, maestros, alumnos que conformamos esta gran institución. Bienvenidos a su Facultad de Derecho, así como a la conferencia Los retos del abogado en el siglo XXI. Me permito presentar a las autoridades y personalidades que nos congratulan de manera virtual esta mañana. Nos acompaña la maestra Anedith Canales Murillo, directora de nuestra facultad, nuestro subdirector, el maestro Roberto Villa González, la maestra Elizabeth García Espinosa, nuestra administradora, coordinadora de difusión cultural, el alumno Gerardo López Real, presidente de la Sociedad de Alumnos, nuestro conferencista de esta mañana, el licenciado Víctor Ruiz Barbosa. Él es originario de Mexicali, egresó de Derecho UABC Campus Tijuana en el año 2000. Cuenta con una maestría en Derecho, en Solución de Controversias y Arbitraje Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine. Actualmente estudia un doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM. Es socio del despacho Ruiz Silva Abogados, actúa como abogado y como árbitro en arbitrajes nacionales e internacionales, litiga ante tribunales locales y federales, se involucra en disputas bajo contratos para la venta internacional de bienes, contratos de compra-venta, acciones, fusiones y adquisiciones, acuerdos entre accionistas, contratos de conversión, acuerdos de distribución y franquicia, así como proyectos de energía e infraestructura. Nuestro conferencista participa activamente en varias asociaciones civiles y cámaras empresariales, como la Comisión de Arbitraje, el Instituto Mexicano de Arbitraje, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la Comisión de Arbitraje, Canaco, entre otras. Demos la bienvenida al licenciado Víctor Manuel Ruiz Barbosa y le cedemos el uso de la voz para iniciar nuestra conferencia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a Marina Hernández, a la dirección de la Facultad de Derecho de Mexicali y a las autoridades universitarias por darme esta oportunidad y por invitarme, darme el honor de participar en estas conferencias de la Semana de Valores de la UABC, de la Facultad de Derecho, perdón. Es algo que no tenía conocimiento de que existía, pero que al platicar de lo que se trata y de los esfuerzos que ha venido haciendo la facultad en este sentido, se me hace algo fenomenal, algo que no existía cuando a mí me tocó ser estudiante en la facultad. Debo aclarar, como dijo Marina, soy egresado de la Facultad de Derecho, pero de Tijuana, aunque soy de Mexicali. Por razones del trabajo de mi padre, nos fuimos a vivir a Tijuana cuando yo entré a la universidad, entonces terminé la facultad en Tijuana, pero bueno, sigue siendo la UABC y muchos de mis amigos, amigas, son egresados de la Facultad de Derecho de Mexicali. Pues como el título de la plática sugiere, el día de hoy el propósito es hablar de algo que se vuelve todavía más importante y más relevante ahora con la crisis esta pandémica que enfrentamos y que nos tiene a todos adaptándonos a una nueva situación. Tan es así, tan cierto es que le decía a Marina, oye Marina, jamás había tenido una audiencia de tanta gente en alguna plática o en alguna clase, y aunque estoy solo en mi oficina, estoy nervioso. Entonces es una señal de que se tiene uno que adaptar a las circunstancias, ¿no? Y a las situaciones que enfrentamos. Algo muy importante que gira en torno a esta plática es una conversación que tuve yo con Marina, con la licenciada Marina Hernández, en relación con mi intervención el día de hoy en esta sesión, y tenía que ver mucho con cómo nos estamos viendo forzados, y ciertamente ustedes estudiantes se están viendo
forzados o se verán forzados a enfrentar una profesión que ciertamente no era en las condiciones en las que ustedes iniciaron sus estudios. Y bueno, ciertamente para nosotros los que ejercemos tanto en la docencia como en la práctica profesional, ciertamente se presentan muchos retos nuevos a los cuales debemos de estar plenamente. Me decía la maestra Marina, es que me dicen, oye, qué difícil la situación. Bueno, no, hay que adaptarnos, ¿no? Y es cierto, y tiene un muy buen punto la maestra Marina en el sentido de que no es la adversidad más bien son los obstáculos que se nos presentan en la vida que nos dan carácter y nos forjan al final del día en nuestro futuro, ¿no? Como los estoicos, no hay adversidad que la vean mala, al contrario, lo que hacen es que ven la adversidad como un reto y creo que ahora los abogados estamos enfrentando retos que debemos estar preparados para afrontarlos. ¿Me escuchan? Veo aquí que dice que... ¿Sí? Sí, lo escuchamos, licenciado. Sí, perfecto. Es que me apareció un mensaje que dice que hemos advertido un posible que tenga problemas de voz. Perdón, les decía que hoy por hoy estamos enfrentando situaciones a las cuales tenemos que estar preparados para afrontar y no hay mejor manera que hacerlo, como decía un amigo, con la cara al sol, ¿no? Venga lo que venga, lo que importa es adaptarnos. Si nos quedamos atrapados en nuestra idea de lo que debiera ser o lo que era, pues nunca vamos a salir, ¿no? Es como, nos encanta vivir del recuerdo, pero al final del día hay que avanzar y hay que vivir la vida actual y vivir el momento, ¿no? Para progresar. Bueno, un poco he puesto la presentación esta, un poco los temas que pretendo tocar en esta sesión es un poco abierta, pero sobre todo son temas que a la luz de mi práctica profesional he visto y que ahora ciertamente les repetía, con la situación pandémica que estamos viviendo, se han vuelto todavía más relevantes por los cambios que está habiendo en la práctica jurídica y en la tradición, en la manera en cómo solíamos hacer las cosas, ¿no? Ahora pareciera que estamos en un estado permanente de vacaciones, cuando en realidad no lo estamos, ¿no? Estamos viviendo simplemente otras realidades. Los temas que me gustaría tratar con ustedes y desarrollar en esta plática son el entorno cambiante que no solo se relaciona con la que vivimos ahora, sino que es una situación que se ha venido gestando desde hace ya varios años, la famosa globalización, y cómo eso nos ha llevado a la velocidad por ejemplo, de las telecomunicaciones, la velocidad de la tecnología, cómo ha ido avanzando, por ejemplo, para mí, el poder ver a una persona en una pantalla de tu teléfono era algo de ciencia ficción y ahora es algo real, ¿no? Cómo las telecomunicaciones han avanzado de manera exponencial en los últimos años y nos han llevado a un cambio tan radical. Simplemente yo me acuerdo cuando inicié mi práctica profesional, que tampoco fue hace tanto, ¿no? Sí, bueno, sí fue hace un rato, pero el año 2000 no suena como que fue hace mucho. En aquel tiempo ya existían los celulares, ¿no? Pero todavía no éramos esclavos del teléfono celular. Ahora con el WhatsApp, con lo instantáneo, los mensajes y la rapidez de las telecomunicaciones te forzan a vivir otra realidad. Yo me pregunto, y ciertamente habrá a lo mejor algunos abogados aquí en la plática, ¿qué les habrá tocado la época donde no existían los celulares? Y bueno, le hablabas tú al abogado, o el cliente le hablaba al abogado, y el abogado pues no estaba,
¿no? Y no estaba y se reportaba cuando regresaba, y eso pues podía ser en 1, 2 o 3 días, ¿no? Ahora el cliente ya está esperando, ya te mandó un mensaje de WhatsApp y ya pasaron 3 minutos y no le ha respondido, ¿no? Eso nos lleva a muchas cosas, ¿no? Eso por el lado, ahorita entraremos a más detalle, pero ese es el entorno cambiante que estamos constantemente viviendo y que seguiremos viviendo ya para siempre, ¿no? La ética profesional, que es un valor que yo, los dos temas siguientes, ética profesional y vocación del abogado, son dos temas que para mí son el corazón del núcleo del abogado, ¿no? Ética profesional es un valor que hemos perdido, no por nada tenemos el infortunio de ser criticados y mal vistos por mucha gente, a pesar de que somos, al igual que los doctores, gente que tiene, a diferencia de los doctores tienen la salud de las personas en sus manos, nosotros tenemos el patrimonio de las personas en nuestras manos. Aún así, hay un desprestigio generalizado por prácticas antiéticas, y eso es algo que debemos de cuidar mucho, y ahorita platicaremos un poco de las cosas que a mí me ha tocado ver y cómo creo que esto debería ser abordado por las nuevas generaciones, ¿no? La vocación, igualmente, yo digo siempre que, que yo soy como un sacerdote. Para mí, yo vivo para la abogacía, nací para ser abogado y mi convicción es ser abogado, y eso es independientemente de que viva de ello, ¿no? Yo antes que nada, antes que cualquier cosa, soy abogado. Podrá sonar hasta egoísta, pero en mi casa, su casa, saben que para mí mi pasión es mi profesión, y para mí es la vocación de servicio, la vocación de entrega y la vocación de poder ayudar a la gente que lo necesita, y es algún valor que hemos perdido ese valor por el servicio a la gente que lo necesita. Estamos por algo, así como el sacerdote está para escuchar tus pecados o tus quejas o tus lamentos. Los abogados estamos también para escucharlos y escuchar a la gente, escuchar sus problemas y para ayudarlos, porque si no fuera por nosotros, no tendrían otra manera de solucionar sus problemas. Tecnologías de la información, otro tema importantísimo, aquí lo estamos viviendo, entraré más a detalle en eso. Litigios orales en México es un tema particularmente relativo a la práctica que yo tengo, y que es algo que viene a poner el dedo en la llaga de manera muy importante, sobre todo si lo comparamos con las generaciones, con el litigio tradicional, digamos, al que normalmente estábamos acostumbrados, que era puro litigio escrito, en el cual realmente audiencias pues, no había, ni siquiera el juez estaba presente, el secretario de acuerdos. Ahora ya hay una exigencia, inclusive ustedes podrán haber visto ya en YouTube, hay muchas audiencias que se transmiten, de manera que es un punto importante a lo que debemos estar preparados para enfrentar en México. Como ustedes saben, dentro de poco todos los litigios serán mercantiles, ya serán orales, y la oralidad en el procedimiento es algo a lo que no nos enseñaron a estar preparados para enfrentarlo. Las habilidades de retórica, argumentación jurídica, que desafortunadamente no las tenemos tan desarrolladas. Bueno, me enteré que la facultad ha tenido muchos premios por en competencias de oratoria y de argumentación jurídica, de manera que los felicito, pero es algo que en realidad, por lo menos a mí no me tocó tener alguna guía sobre cómo hacerlo. Fue algo que yo después desarrollé con la práctica. Como dijo Marina, me dedico al arbitraje internacional, y al rato les platicaré, pero el arbitraje, para los que ciertamente ustedes sabrán, es un método alternativo de resolución de conflictos en el cual
privado, en el cual se mezclan las dos tradiciones jurídicas más importantes del mundo, que es la tradición anglosajona y la tradición civil. La tradición se mezclan en la medida en que, como en la tradición civilista, como en nuestro país, hay una ronda inicial de escritos por las partes y posteriormente hay una audiencia en la tradición anglosajona, que es una audiencia, ahora sí, en vivo, con aperturas, presentaciones de los casos, interrogatorios orales, espontáneos, donde no se califican las posiciones, no hay la formalidad que tenemos en el litigio tradicional, ¿no? Pero bueno, es un punto que me gustaría tocar con ustedes. Temas relativos a la formación de los abogados en el mundo global, derechos humanos, ahora como ustedes han visto, sabrán, hoy por hoy, con el nuevo paradigma constitucional mexicano, hoy por hoy todo es derechos humanos, ¿no? Hemos llegado al grado donde cualquier caso se puede convertir en una violación al Pacto de San José, y bueno, es un tema que es muy importante que estemos conscientes de ello, por más que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y ahora abordaré un poco desde mi perspectiva cuál es qué es lo que cuál es esta situación con los derechos humanos. Mujeres y derecho, que es un tema, yo creo que de los más importantes, el tema de la equidad de género, que para mí es fundamental en la equidad de género en cualquier ámbito de la, de la sociedad mexicana y sociedad global. La equidad de género hoy por hoy es un tema que ha tomado una relevancia importantísima y que desafortunadamente, porque yo nunca he entendido el por qué, pero realmente para mí las mujeres siempre han sido una piedra angular en mi vida y siempre las he visto inclusive hasta mejores que yo. De manera que tengo una especial inclinación y soy y ahora les platicaré por qué, pero soy un ávido promotor de la equidad de género y de la inclusión de las mujeres en los ámbitos de la vida profesional y social de México. Democracia, que para mí es un valor. No lo puse ahí, pero patriotismo también es un valor que creo que hemos perdido. Quizá la situación actual no dé para mucho, pero al final del día México es nuestro México y tenemos debemos de reflexionar sobre qué es lo que realmente nos importa. Yo tuve la fortuna de pasar 5 años, casi 5 años de mi vida en Francia, trabajando en la Corte Internacional de Arbitraje, y alguna vez un colega de Argentina me decía, es que el mexicano es el primero que traiciona a su patria por cualquier cosa. Y me quedé, primero me ofendí mucho por el comentario, pero me dejó pensando porque algo tenía de algún lugar venía ese comentario, y con el tiempo, reflexionándolo, pues me di cuenta que tenía algo de razón, ¿no? El mexicano, desafortunadamente, carecemos mucho de este valor de nuestra patria, de amor por nuestra casa, por nuestra tierra, y eso nos ha llevado a gente, bueno, a las situaciones en las que hemos vivido de violencia, sobre todo en nuestro estado, pero la violencia tan extrema, yo ahora vivo en la Ciudad de México y aunque me encanta, no puedo soportar la falta de respeto que hay hacia el prójimo. Acá la gente es muy individualista y eso es bastante feo. Nadie no vives, no, por ejemplo, no sé, volviendo al tema de mi experiencia en Francia, me acuerdo que el paso peatonal el peatón es sagrado. Ahora aquí en la Ciudad de México el peatón no importa, ¿no? Lo atropellan al peatón.
Entonces, hay una falta de respeto completa hacia el prójimo, que es algo que a mí me molesta mucho, ¿no? Y finalmente, bueno, el tema de la pandemia, que realmente se relaciona con casi todos los temas que hemos venido platicando, pero que es ciertamente relevante en cuanto a lo que está sucediendo y lo que se está viviendo desde el ámbito de la profesión, que yo lo he estado viviendo muy de cerca en mi práctica profesional y que creo que es importante que lo tomemos en cuenta. Desde mi perspectiva, y lo digo desde ahorita, yo creo que el mundo como lo conocimos hasta hace 2 meses ya no va a existir. Las cuestiones que van a tomar relevancia a partir de ahora, tanto desde el ámbito económico, legislativo, político, ya van a ser otras. Nosotros mismos ya no vamos a ir al cine con la tranquilidad que íbamos antes. Ya no vamos a tener otras precauciones que antes no teníamos y bueno, probablemente, no sé, yo estuve programado para ir a Mexicali hace unos meses y después iba a ir otra vez no pude ir, entonces iba a ir para reponer la clase la plática que iba a dar ahí en la facultad. Y bueno, ahora quién sabe cuándo será posible realmente poder abordar un avión con tranquilidad, ¿no? Entonces, después de toda esta larga introducción, solamente quería decirles un poco darles una pequeña introducción de lo que voy a comentar durante la sesión. Al rato abriremos una sesión para preguntas y respuestas. Y yo le decía a Marina que, que a mí, yo normalmente cuando doy clases, tiendo a ser muy interactivo. Ahorita a lo mejor parezco muy acartonado, pero porque me siento raro estar viendo a mi pantalla hablándole, ¿no? No tengo el beneficio de verlos, pero bueno, creo que es parte del acostumbrarnos a una nueva realidad y el beneficio de esta inmediatez que hay a través de la telecomunicación, ¿no? Entonces, esto era para ponerle un poco de contexto a la plática, pero entrando ya en los retos particulares que yo identifico como importantes para los abogados y ustedes en el momento que egresen y que enfrenten las realidades que se van a presentar en 1 año, en 2 años, en 3 años, creo que deben de estar preparados desde ya para afrontar estas realidades. De otra manera, el que no se adapta no avanza, ¿no? Es muy feo como la gente que se rehúsa a adaptarse a situaciones nuevas termina siendo obsoleta y termina quedando relegada por la propia inercia de no haber tenido la visión de adaptarse, ¿no? O inclusive la renuencia a adaptarse, porque mucha gente también, vemos mucha gente que es renuente a adaptarse a los cambios, porque siempre en nuestra zona de confort es algo que nos da tranquilidad, y esto es algo que al rato hablamos, pero parte de mi experiencia ha sido por siempre retarme a mí y por querer siempre salir de mi zona de confort para ver qué tal me siento en otro lado, ¿no? Pero en fin, realmente, como les decía hace rato, estamos viviendo unos tiempos, independientemente de la pandemia, estamos viviendo unos tiempos que son, que yo creo que, no sé, desde los años 80, eh, ciertamente los 90, ha cambiado todo. Yo le decía hace poco a un amigo, decía, oye, nos tocó ver el cassette de cinta como el medio en el cual usábamos música, después pasamos por el CD y ahora ya el CD ni existe, ¿no? Compact disc. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Eso dice mucho que en el espacio de 15, 20 años hayamos pasado de un medio para escuchar música o grabaciones a otro medio y ahora ya es una cuestión de totalmente digital, ¿no? Donde todo es en computadora, todo está grabado en la computadora, los
los que estén aquí que sean músicos, que les guste la música, sabrán que antes tenían que grabar las canciones o las pistas en estudios gigantes, ahora ya lo puedes hacer directamente en tu computadora. Entonces, el mundo ha ido cambiando constantemente y eso nos obliga, obviamente, a enfrentar nuevas cuestiones como habilidades. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando yo llegué a Francia fue que pues yo era pues, un abogado de Mexicali, vaquero, ¿no? Casi casi con botas. Y llego a París y yo hablaba español e inglés. Y llego, y número uno, yo tenía 30 y, 30 y, híjole, 31 años tenía cuando llego a París y era probablemente de los abogados más grandes, aunque no por mucho, pero sí era de los de más edad, que estábamos como consejeros en la Corte Internacional de Arbitraje. Me tocó ser consejero para América Latina y la región ibérica, que incluía Brasil y Portugal, los lusoparlantes. Y algo que me traumó de entrada es que todos mis colegas hablaban no 3, sino 4 o 5 idiomas. Y es algo que a mí me dejó me impactó mucho y me puso realmente a enfrentar ese reto o esa nueva circunstancia en la cual yo me estaba viendo, yo que venía de Baja California, que pues, estaba acostumbrado a mi práctica. Yo me dedicaba yo era fiscalista en ese entonces, para un despacho ahí reconocido en Mexicali, Sánchez Aguilar y Esquer, Reginaldo Esquer, Gustavo Sánchez, el alcalde, Manuel Aguilar, todos egresados de la Autónoma, y eso es lo que yo tenía como visión. Llego allá y me topo con que pues la gente habla 4 idiomas. Me acuerdo muy bien de una amiga, una colega de Latvia, que no solo hablaba el idioma de Latvia, el dialecto de Latvia, sino también hablaba ruso, francés, inglés, español, italiano y alemán. Bueno, no recuerdo, pero hablaba como 6 idiomas. Yo decía, oye, ¿cómo fregados piensas? ¿No? O sea, ¿en qué idioma piensas? En fin, ciertamente eso me llevó a darme cuenta y también la práctica que he tenido a raíz de eso, que ha sido prácticamente concentrada en el arbitraje internacional, sobre todo en disputas, bueno, un poco variadas, pero disputas que te llevan a una situación en la que el abogado tradicional que solo conoce el derecho, o sea, o solo está entrenado en la ciencia y arte obviamente del derecho, eh, pues probablemente esté muy cuadrado, ahora sí que como contador, para estar capacitado para entender otras disciplinas. Y no me refiero a esto a que necesariamente tengamos que ser políglotas, pero, por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta, estando allá, que no tenía conocimientos de finanzas, mucho menos de economía, eh, menos de oratoria. Entonces, me empecé a dar cuenta, y mis colegas que venían de otras partes me daban un cierto parámetro para darme cuenta qué es lo que yo veía en ellos que admiraba y que yo no tenía, y que me hacía a mí tratarme de esforzar un poco más para poder acoplarme, ¿no? Llegar, yo era, no sé, era como una lucha constante en tratar de avanzar, y yo siempre sentí que no me merecía estar ahí, pero porque volteaba a ver que estaba enseguida de puro políglota, y eso me llevó, pues bueno, a retarme a mí mismo y empezar a buscar cursos o a tratar de aprender en los tiempos libres, a leer sobre finanzas, sobre economía,
por ejemplo, los métodos que se utilizan en arbitraje internacional para calcular los daños y perjuicios. Hay metodologías que están basadas en teorías económicas y financieras que no necesariamente entendemos, ¿no? Disputas, por ejemplo, de construcción, que me toca ver bastantes, de infraestructura, obra pública, pues muchas veces implican conceptos muy técnicos que solo los ingenieros conocen, ¿no? Entonces, estás tú como abogado que estás entrenado en las ciencias sociales y sobre todo en el arte del derecho, y estás hablando de aceleración, de pérdida de productividad, de retrasos en las obras y conceptos muy, muy técnicos que no estás acostumbrado a manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, simple y sencillamente, si pensamos que los abogados norteamericanos, una persona que quiere ser abogado en Estados Unidos, necesariamente tiene que, bueno, el título de abogado en Estados Unidos es doctorado, es Juris Doctor, ¿no? Eso implica que no cualquiera puede acceder a la carrera de abogado o al doctorado en leyes, sino sin haber antes, más bien es una regla, sin haber antes estudiado una carrera, digamos, común y corriente, ¿no? Entonces, no es infrecuente que te topes, bueno, más bien, siempre te vas a topar con un abogado, cuando estés lidiando con un abogado americano, necesariamente ese abogado va a ser contador, va a ser ingeniero, biólogo, físico-químico, administrador de empresas, economista, en fin, realmente es un doctorado, es una especialización en leyes. Entonces, el abogado americano ya trae una carrera anterior, entonces está más maduro para enfrentar, inclusive la propia ciencia jurídica no es blanco y negro. Para mí, yo recuerdo que cuando, inclusive desde la preparatoria, ¿no? Que las matemáticas, y yo digo, no soy abogado por la típica comentario que hacen, bueno, yo estudié leyes porque no me gustan los números, ¿no? Pero no era así, sino simplemente siempre quise ser abogado, pero es verdad que nunca se me dieron los números. Ahora pienso que quizá mi cerebro no estaba tan desarrollado en ese momento como para poder entender las matemáticas. Me encantaría hoy tomar clases de matemáticas, aunque he tenido temas de finanzas y matemáticas financieras, que me harían seguramente poder ver y ser experto en las matemáticas, pero bueno, al igual cuando entré a la carrera de Derecho, me acuerdo que Introducción al Estudio del Derecho era con el libro de Eduardo García Maínez, y, ay, cabrón, es un libro que está buenísimo, pero pesadísimo para tener 18 años y estarlo digiriendo, ¿no? Por lo menos a mí, no sé ustedes, pero, en fin, a lo que voy con esto es que el abogado americano llega ya más maduro a la carrera, ya con una visión más clara de lo que quiere, a diferencia de nosotros que en ocasiones a lo mejor nos vemos, bueno, ¿qué estudio Derecho, no? Ciertamente la carrera de Derecho te da las armas para hacer prácticamente lo que sea. Yo tengo dos tíos que fueron los que realmente el admirarlos a ellos me hizo a mí ir y decidirme por ser abogado, y sorprendentemente ni uno de ellos dos se dedica a la abogacía. Pero los dos tenían el común denominador, aunque ellos no están relacionados entre ellos, tenían el común denominador de decirme que la carrera del abogado era la carrera que más campo de acción te permitía, porque podías administrar una empresa porque conocías las leyes relativas a las sociedades, la regulación ambiental, la regulación, o tenías un entendimiento de que existían este tipo de requisitos fiscales, laborales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aquí tenemos que estar abiertos es que nuestra carrera debe ser más multidisciplinaria que nada, ¿no? El mundo cada vez está más globalizado, cada vez hay gente más capaz,
con capacidades más, diría yo, mayores que uno, ¿no? No falta el que llega y te empieza a hablar de cuestiones económicas, o como temas de ingeniería, que dices, oye, wow, este cuate, ¿cómo le hizo para saber? Si yo lo único que sé es qué son derechos personales, derechos reales, o qué es, ¿me entiendes? Protesto lo necesario, etcétera. Nos vemos muchas veces limitados en nuestra absorción de la información o de nuestra área o nuestro campo de comprensión, pero si nos damos cuenta, hay millones de áreas en las que pudiéramos enfocarnos para tener mayor comprensión de conceptos, y eso a la vez nos hace ser abogados con mayor, ser más competitivos, ¿no? Hoy por hoy, pues, ustedes saben, la globalización nos ha llevado a un tema de competencia, el derecho mismo, la práctica del derecho cada vez es más globalizada. Yo, por ejemplo, en mi área de práctica, rara vez estoy viendo, aunque sí estoy viendo cuestiones de derecho mexicano, generalmente son cuestiones de derecho mexicano, pero aplicadas en un contexto de relaciones internacionales, de relaciones contractuales internacionales, que empieza a ver cómo sí empieza a existir un régimen eh, eh, supranacional, digamos, en la resolución de disputas. Por ejemplo, el arbitraje internacional es hoy por hoy el idioma más comúnmente hablado en los negocios. Un arbitraje internacional se va a llevar de la misma manera que en México, se va a llevar de la misma manera que un arbitraje internacional en China, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Buenos Aires, en Bogotá, en Estados Unidos. Se ha convertido ya en un idioma internacional en el cual todo el mundo sabe las reglas del juego y todo el mundo juega las mismas reglas del juego. Entonces no hay sorpresas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un litigio, si un cliente tiene pactado un contrato de suministro donde el proveedor es chino y la cláusula de resolución de disputas habla de los tribunales de China o viceversa, o al revés, de México, pues hay una parte que va a estar claramente en desventaja, ¿no? Que es la parte que tiene que ir a litigar a los tribunales del contrario, y eso ciertamente pues te pone una desventaja porque no conoces cómo se manejan las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora con esto del COVID-19, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ayer hubo una publicación del Consejo de la Judicatura Federal donde por un lado extienden la suspensión de labores hasta el 1 de junio, pero por otro lado también ya empiezan a ampliar las guardias, y sobre todo hay una instrucción de que los asuntos que ya estaban para sentencia sean decididos. Hay una práctica muy arraigada en nuestra práctica, hay una práctica muy arraigada en nuestro ejercicio profesional, que es el famoso, la litigada de oreja, ¿no? Que si uno de ustedes va y plantea qué es la litigada de oreja ante un juez americano o a un juez de otra parte del mundo, es algo completamente inaceptable, porque los requisitos de imparcialidad e independencia que deben de reunir los jueces son incompatibles con el tener audiencias ex parte, inaudita parte, es decir, con una sola de las partes. Es completamente inaceptable. En México, si no lo hacemos, es causal de responsabilidad profesional. Entonces, en el arbitraje no se vale, pero cuando estamos litigando, y también litigo, es algo que es inherente al litigio, ¿no? Es algo que tienes que tener a tu alcance si no te sientes realmente que no estás teniendo
tu derecho a ser oído y vencido en juicio, porque te falta esa parte en la que tú tienes la inmediatez de poder hablar con el juez y decirle y exponerle tu caso, que escuche tu punto de vista sin tener a la contraparte ahí al lado diciendo, presentando argumentos en tu contra, ¿no? Entonces, ahora con este tema de la apertura gradual o de la, no apertura gradual, pero de las guardias o de la encomienda que tienen los juzgadores de resolver los casos que ya estaban listos para sentencia antes de que empezara este tema de las suspensiones de labores, pues potencialmente está poniendo a todos en un tema de incertidumbre porque pues vas a perder el derecho o más bien vas a perder esa facilidad que tenías o ese derecho inherente a la litigada de oreja, ¿no? Que acá en la Ciudad de México hay algunos jueces que ya no te lo permiten, pero bueno, es una práctica común y es algo que apreciamos mucho los que litigamos, y bueno, ahora con esto, esa parte nos va a hacer falta. Lo bueno es que le va a hacer falta también a la contraparte, entonces estamos bien, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que tenemos que ir, a las que nos tenemos que ir acomodando. Tenemos que también estar preparados para innovar siempre. No es infrecuente que, por ejemplo, yo me tope con colegas que de repente salen con, bueno, hace poco, no sé, me llegó información de unos colegas aquí en la Ciudad de México que tienen su despacho, pero a la vez tienen pues un segundo frente que es se dedican a apoyar a los startups, a las empresas de nueva creación que generalmente no tienen suficiente capital como para invertir, o yo digo invertir porque realmente es una inversión, en tu seguridad, en tu patrimonio, invertir en un buen abogado, en una buena asesoría jurídica. Entonces, las empresas de reciente creación, sobre todo aquellas que traen innovaciones tecnológicas, que ahorita se está poniendo muy de moda, no tienen acceso a financiamiento tan fácil, o bueno, sí lo pueden tener, pero necesitan necesariamente, les hace falta un abogado o un asesor, y ahí es donde les digo también, vuelvo al tema de un abogado multidisciplinario, es decir, que un abogado no solo esté limitado a conocer la mecánica de un juicio ordinario o la mecánica de cómo funciona el derecho laboral, el derecho familiar, sino que cada vez más nos vemos obligados a tener otras habilidades, puesto que al final del día eso nos puede ayudar a la hora de asesorar a nuestros clientes en, por ejemplo, alguien que está recién empezando como empresa, poderle brindar asesoría jurídica a un bajo costo, pero que esa asesoría jurídica vaya más allá de lo comúnmente, del servicio comúnmente prestado por nosotros. Es decir, abrirle los ojos a esta nueva empresa de que, oye, hay temas, mira, fíjate que conozco un fondo de inversión que se dedica a temas de tecnología, o hay un fondo de inversión que se dedica a promover el desarrollo de cuestiones biomédicas, cuestiones así, ¿no? Entonces, tenemos que innovar. Estos muchachos que les comento, pues tienen su despacho en el que se dedican, prestan servicios de todos los servicios, desde asesoría corporativa, hasta litigio laboral, penal, y por el otro lado tienen este frente en el cual tienen un esquema de honorarios bastante sencillo, bajo costo, en el que les permite ofrecer sus servicios a empresas de nueva creación, a cambio, obviamente, de que la empresa en el futuro, ya que sean exitosos, entonces los tengan a ellos como sus abogados, y entonces ya les empiecen a pagar honorarios
que correspondan a la naturaleza de los servicios que les prestan. Pero es gente que está innovando. La otra vez también, por ejemplo, ustedes sabrán que a nivel internacional hay muchos despachos. Hoy por hoy ya México, antes no era México, todavía hace unos 5 años, 6 años, era un país en el que todavía queríamos ver los nombres de los socios, ¿no? Y cuando queríamos la asesoría de uno de ellos, queríamos que nos atendiera el socio cuyo nombre estaba ahí, ¿no? Hernández, Rodríguez y González, ibas con Hernández, Rodríguez o González, ¿no? Y querías que te atendiera él. Hoy por hoy ya hay muchos despachos internacionales que son marcas, o que, por ejemplo, los nombres de los despachos, los fundadores murieron hace 100 años o 50 años, ya ni existen. Entonces, ya son meras marcas. Yo ya los veo como empresas, mercaderes del derecho. Pero en fin, es una realidad, está pasando, están cada vez llegando más de ellos a México. Y bueno, lo que enfrentan ahora es una competencia por los honorarios, por dar una opción, una opción que sea buena en términos del servicio, pero a la vez competitiva en términos de honorarios, ¿no? Y para estos despachos que son tan grandes, son realmente empresas, ¿no? Entonces se rompe un poco el esquema del intuitu personae, ¿no? Del abogado que lo contratan a él por sus habilidades, que en el arbitraje se mantiene, porque el arbitraje te piden ser árbitro por tus capacidades, pero estos despachos pierden esa parte a cambio de pues, realmente ser empresas con estructuras de costos bastante altas. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID me he enterado que hay muchos de estos despachos internacionales aquí en México que ya están reduciendo los sueldos, inclusive algunos ya hasta despidiendo abogados, ¿no? Yo no pensé que llegaría a eso, pero ese es el ejemplo un poco de lo que hay. Entonces, estos despachos tienden a cobrar, por ejemplo, bastante altos sus honorarios. ¿Por qué? Porque tienen que mantener a una planta de 150 personas, 200 personas, una operación bastante importante. Y estaba yo viendo que en España había un despacho que había apostado por bajar sus honorarios, porque cobran por hora, ¿no? Bajar sus honorarios a la mitad de lo que normalmente cobraban, lo cual obviamente pues fue un golpe duro a los despachos de su calibre, porque, bueno, ibas a tener la misma calidad de la asesoría que te brindaban, pero a la mitad del precio, ¿no? Entonces, eso es un poco adaptarte, ¿no? Yo lo vi como una señal de adaptación de ese despacho a la realidad, ¿no? Que es que cada vez las empresas, ahora más que nunca, con el arribo de estos despachos internacionales, están volviendo un poco al esquema. Obviamente que las multinacionales por política, por ejemplo, por decir un nombre, Siemens, Samsung, sus abogados en Japón son X firma, pues en México van a ir a buscar a la misma firma, independientemente de que no conozcan a los abogados, independientemente de que sean buenos o malos, o la reputación que tengan, van por la marca, ¿no? Entonces, hay algunos despachos que sobre todo aquí en México, perdón, algunas empresas aquí en México, que viendo la guerra de precios o el incremento en los honorarios que están cobrando estas firmas solo porque tienen que mantener su operación viva, y la estructura de costos tan alta que tienen, empieza a haber una guerra de precios muy importante, ¿no? De costos. Entonces, bueno, hay que estar, bueno, y eso ha causado que empresas que no son multinacionales, pero que son grandes, de la talla suficiente como para contratar estos despachos, están valorando más el regresar al esquema tradicional, ¿no? Del abogado que te atiende personalmente, del abogado que te asesora
y que está ahí para escuchar. Entonces hay que estar viendo qué es lo que está haciendo el mercado, ¿no? Hay que siempre estar atentos a qué está haciendo el vecino, ¿no? A ver, este cuate está haciendo esto, ¿cómo le va? ¿Le va bien? Pues sí. ¿Qué hace diferente a mí? O qué puedo hacer yo diferente a él que me puede, o a ella, que me puede a mí llevar a ser más eficiente y efectivo, tanto en tiempo como en costos, de manera que pueda yo ser una opción mejor. ¿O qué servicio puedo dar? ¿O qué estructura o qué esquema puedo yo ofrecer que me va a destacar y me va a hacer diferente a los demás, ¿no? Eso es algo bien importante, ¿no? Yo en lo personal, yo le aposté por, por el esquema de una boutique en el sentido de dedicarme única y exclusivamente a la resolución de disputas, litigio, arbitraje y mediación, eh, únicamente, y limitado al derecho mercantil, ¿no? Relaciones mercantiles, mucho contrato de distribución, franquicia, coinversión, ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, eso en una ciudad como la Ciudad de México me da cierta ventaja en relación con, por ejemplo, colegas que están en despachos grandes, en los cuales cobran una tarifa horaria bastante alta, bastante alta, y que el cliente recibe probablemente el mismo servicio que recibiría con el mismo abogado fuera de ese despacho, pudiendo cobrar menos. Entonces yo lo que dije, bueno, a ver, en lugar de ser Víctor Ruiz en un despacho grande, cobrando $500 la hora, por ejemplo, de los cuales obviamente esto mucho iba para cubrir los costos, pues puedo yo poner mi propio despacho, ofrecer un costo mucho menor que esto, y ser competitivo sin obviamente, sin demeritar la profesión o sin malbaratar la profesión o hacer una cuestión así como subvención de precios, ¿no? Eh, eh, pero que de otra manera para el cliente era, a ver, tengo a Víctor Ruiz aquí o acá, me cobra la mitad aquí afuera de lo que me cobraría normalmente si estuviera en un esquema grande. Obviamente prefiero que esté eh, independiente con su propia boutique, ¿no? Donde le cuesta menos que estar en un despacho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes que las tomen en cuenta, de cara sobre todo cada vez a lo que está cambiando, que siempre estén atentos a cómo van cambiando las cosas, a qué nuevas, estén muy atentos a la legislación, cómo va cambiando. El tener el pulso del legislador siempre es bien importante porque con eso te vas dando cuenta qué es lo que importa para la sociedad civil, qué es lo que importa para el legislador, cuáles son los temas que se están atendiendo. Y eso nos lleva a nuevas oportunidades. Ustedes saben que con cualquier nueva ley que hay, con cualquier nuevo lineamiento, regulación, reformas inclusive, hay oportunidades que podemos aprovechar, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de la legalización del uso del cannabis, está habiendo un montón de despachos o de abogados que se están especializando, enfocando a eso. Lo mismo, por ejemplo, seguramente habrán escuchado hablar de las empresas fintech, ¿no? De las empresas que ofrecen servicios de tecnología financiera. Entonces, todas esas novedades legislativas que cada vez más obedecen a la tendencia internacional, porque obviamente cada vez las fronteras empiezan a desaparecer y cada vez somos un mundo más globalizado, por más que nos guste o que no nos guste, y eso nos obliga a estar a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia sobre los temas que son relevantes para nuestro ejercicio, y obviamente estar pendientes de eso nos tendrá siempre preparados, o al menos listos para poder participar al menos en una conversación al respecto, ¿no? Saber qué es lo que está pasando. Entonces, traten siempre de no quedarse
con lo que aprendieron o con lo que se llevan de la facultad o de sus propios, sino que traten siempre de estar innovando, viendo a ver cómo pueden ser mejores, cómo pueden superar y cómo pueden distinguirse entre la comunidad jurídica. Otro tema, bueno, ya pasando un poco al tema de la ética profesional, que para mí es un valor importantísimo que desgraciadamente, desafortunadamente, no todos, no por ser abogado, significa que seas alguien que se apega a las leyes, ¿no? Desafortunadamente, porque para mí les decía hace rato para mí, yo veo mi profesión como un padre ve su vocación de sacerdocio, ¿no? A lo mejor no se compara, ¿no? Pero sí yo veo mi profesión como una cuestión de vocación y me parece que ello trae aparejado una serie de valores que son intrínsecos a la profesión y que si no los tenemos bien claros o si no los tenemos bien arraigados, difícilmente podremos ser buenos abogados. No quiero decir no exitosos, porque hay muchos abogados que no son éticos y que son muy exitosos, pero al final del día creo que la satisfacción de ser una persona ética, de ser una persona con valores y una persona que se apega a esos valores, es algo súper preciado que yo creo que con el tiempo lo van a apreciar. Hay cuestiones, por ejemplo, y yo he visto muchos colegas y bueno, es una realidad, ¿no? Una vez que cruzas una línea que para ti es un valor, y aquí es complicado porque muchas veces en este mundo así tan globalizado y con tanta competencia y con tantos abogados que hay, porque también eso es cierto, ¿no? No solo está la Autónoma de Baja California, pero hay cuántas universidades más de las que cada año, cada semestre egresan abogados, muchos de los cuales pues no sabemos cuál es su trayectoria, qué es lo que traen, y bueno, por un lado pueden llegar a desprestigiar nuestro propio nombre. Yo recuerdo cuando yo estuve en la universidad, nunca en mi vida tuve un Víctor Manuel en mi salón. Tuve un Víctor Hugo en la primaria, pero nunca tuve un Víctor Manuel. Y en la carrera me tocó un cuate que se llama Víctor Manuel Ruiz Sánchez. Entonces cambiaba el segundo apellido. Y con el paso del tiempo, híjole, qué mala onda, ya dije su nombre, pero con el paso del tiempo me, eh, no sé, yo le perdí la pista después de egresar y en algún momento me preguntaron que si yo era él y no, no, qué bueno que no. En fin, creo que me fui un poquito más, pero lo que quiero decir es que creo que los valores éticos en nuestra profesión, si ustedes son personas con valores están conscientes de lo que implica ser abogado y lo que implica esta profesión, eh, sabrán o deben de saber que una vez que ustedes cruzan una línea que implica ir en contra de un valor que tienen ustedes, no hay vuelta atrás. Después de eso ya todo es diferente porque uno se habrá traicionado a sí mismo, ¿no? Y creo que no hay peor cosa que traicionar a tus valores, porque eso acaba con tu propia alma y acaba con tu propia vocación y acaba con tu futuro. Dejas de dormir tranquilo. Y lo malo es que muchos de nuestros colegas que traicionan sus valores o traicionan sus principios, generalmente lo hacen a lo mejor en un inicio sin pensar en las consecuencias de lo que ello pudiera involucrar, ¿no? Por ejemplo, les decía que cada vez hay más competencia, hay mucha gente que egresa. Entonces, créanme que
el deseo por quedarse, las ganas por el hambre por quedarse con un cliente, por llevar un asunto. Va a haber muchos asuntos para los que los consulten y se van a volver locos con cada asunto que los consulten y muchos de ellos no se van a quedar con ustedes. Y así pasa, ¿no? Entonces, en ese proceso hay que tener bien claro que hay asuntos que son para nosotros y hay otros que no. Entonces, no debemos de ir más allá de lo que estamos obligados a hacer. No podemos traicionarnos a nosotros mismos porque eso, pues no es ético. Así como también obviamente, pues no es desconocido que hay una corrupción bastante importante en los tribunales, desafortunadamente. Acá en la Ciudad de México, por ejemplo, y esto es algo muy triste porque hay como unos 5 despachos que son los que llevan, yo creo que los pleitos de mayor, eh, de más alto perfil, ¿no? Que están en los medios, que son empresas grandes, en ocasiones empresas grandes mexicanas o multinacionales inclusive, y que contratan a uno de estos 5 despachos y todos estos despachos son despachos con abogados buenísimos, abogados inteligentes, abogados capaces, pero al final del día todos y cada uno de ellos recurre al arma más vil, que es corromper, ¿no? Entonces, tú te topas en un litigio contra uno de estos despachos y estás en una desventaja horrible. ¿Por qué? Porque estás con alguien que está en casa en el tribunal o en el juzgado, mientras que tú estás completamente indefenso porque pues el juez ya está en la nómina del despacho y bueno, entonces para mí no hay cosa más triste que estas cosas porque siendo abogados bien preparados, siendo abogados con mucha capacidad, recurren a estas prácticas solo como medio para obtener una ventaja respecto de su contraparte, y generalmente es respecto de su contraparte, no la parte, sino el abogado, ¿no? Pero lo más triste de todo esto es darte cuenta que estos pleitos son entre empresas que uno consideraría, pues, como empresas serias, empresas que no se prestarían a corromper, pero desafortunadamente nuestra idiosincrasia y nuestra cultura va por ahí mucho y creo que nos toca a nosotros ser parte de la diferencia, de decir esto no se vale, yo voy a pelear y no me voy a prestar nunca a este tipo de cosas porque de otra manera sería, no sé, y traición. Yo, por ejemplo, no sé, no me puedo imaginar en una situación en la que Marina, cuando alguien me aparece que levanta la mano, ¿es una pregunta o No, no, Lick, nada más queríamos tener al presidente de los alumnos también en la parte de presentadores para en el momento que vayamos a abrir el chat. Es que me parece como una ventanita donde alguien levanta la mano y me da la opción de decirle baja la mano, pero no sé. No se preocupe, no se preocupe, todo bien. Ok, la verdad es que pues no sé, ustedes lo sabrán, pero no lo hagan, no traicionen sus principios, no traicionen el espíritu de nuestra profesión, no, defiendan sus valores, defiendan la justicia, defiendan lo que es honesto, el tener una forma honesta de vivir, una manera honesta de vivir, te hace poder ser una persona tranquila. Eh, eh, a mí me tocó estudiar ir a la escuela en aquellos tiempos en los que la violencia estaba más fuerte todavía en Baja California y me tocó varios asesinados y bueno, no
no sé, es algo que a mí me impactó mucho porque pues era gente que veía la carrera de Derecho como un medio, más que como, más que como un fin, ¿no? Dicen que el fin justifica los medios, pero creo que en nuestra profesión, el fin que buscamos es la justicia, el fin que buscamos es vivir en un mundo justo, honesto y bueno, el ideal del Estado de Derecho que tanto apreciamos, que no lo veamos reducirse a un mero concepto utópico, ¿no? Eso sería lo más triste que en mi experiencia pudiera, en mi opinión pudiera suceder, ¿no? Eh, Siguiendo con el tema, bueno, vocación es lo que un poco lo que hablaba, ¿no? Nuestra profesión implica una real vocación, ¿no? Si ustedes no tienen la vocación realmente de ser abogados, y a lo mejor puedo ser muy duro en esto, pero a lo mejor están equivocados de carrera, ¿no? Si ustedes realmente no sienten esa pasión por defender al David contra el Goliat, de defender al pobre frente al rico, de no permitir los atropellos que hay, de no permitir que la autoridad nos pisotee en cada ocasión que pueda, de no permitir que la policía te pare en cada esquina nomás porque quiere dinero de tu parte. Eso es lo que implica la vida. eh, Difícilmente sus amigos los van a poder entender. A mí, al día de hoy, mis amigos no entienden. Me dicen, oye, ¿por qué trabajas tanto? Por qué son, por qué siempre estás, no sé, no duermes a veces, trabajas 16, 17 horas? Bueno, porque el trabajo de nosotros está acá, ¿no? No, nosotros no vamos a checar tarjeta, a entrar y a ensamblar piezas, o se acabó el sol y se acabó el trabajo, ¿no? Nuestro trabajo está en la cabeza, es mero intelecto, es completamente intelectual y eh, eh, nunca realmente tengo amigos ingenieros y me dicen que soy la persona más ineficiente del mundo porque cómo es posible que no pueda completar mi trabajo en 8 horas, que es lo normal, ¿no? Entonces, realmente es por eso, es porque es una manera de ser, es una manera de vivir, es una manera de pensar, ¿no? Muchos de ustedes ya ahora lo ven y ya ves el mundo de una manera muy distinta a la que lo ven otros, ¿no? Pero en fin, creo que es importante que ustedes estén convencidos de la vocación de ser abogados, porque eso implica una coherencia con otros principios, como la ética que les venía platicando, y una coherencia con una manera de vivir honesta y buscar siempre el bien para todos, ¿no? Y vuelvo al punto, ¿no? El buscar es que ese ideal del Estado de Derecho no se vea reducido a un concepto utópico, sino que podamos reivindicarlo o estar completamente seguros de que existen los pesos y contrapesos necesarios para mantener lo que es ese ideal de un Estado de Derecho, ¿no? Algo muy importante, por ejemplo, y que yo he visto en la práctica, es que ya acá, como miembro de la... Eso es otro tema importante que sea para los directivos de la facultad analizar o abordar en su momento, pero algo que a mí me tocó estar muy involucrado hace unos años fue en el tema de la colegiación obligatoria de abogados, precisamente para mantener una especie de filtro o de control sobre la calidad moral, profesional y ética de los abogados, ¿no? Y también de sus aptitudes para hacerlo, ¿no? Desafortunadamente, pues no se logró la legislación en ese sentido, pero, por ejemplo, lo que es hay muy de la mano con este tema de la vocación,
es que nosotros debemos de estar ahí para, ya hace rato lo refería, debemos estar ahí listos para, realmente para atender a quien sea, ¿no? Muchas veces los abogados se convierten en auténticos mercaderes y entonces pues no toman un asunto que no sea de menos de, no, que no sea de más de X cantidad de dinero, porque pues no, para ellos es una pérdida de tiempo. Yo creo que siempre debemos, por más exitosa nuestra profesión o por más que tengamos la fortuna de llevar asuntos que nos dejen lo suficiente para vivir como nos gusta vivir o nos gustaría vivir, creo que siempre debe de haber un espacio que esto es coherente con nuestra vocación y nuestra ética es siempre estar disponibles para poder brindar asesoría al que menos puede o al que menos tiene, porque al final del día eso es, o sea, ¿por qué lo que prestamos es ¿por qué nos pagan honorarios? ¿Por qué se le llaman honorarios? Porque nosotros no especulamos con nuestros servicios. Nuestro servicio vale algo y es lo que vale atender cierto asunto. Entonces, lo triste es que realmente el abogado se está convirtiendo en alguien que especula, ¿no? El típico dicho de, pues, ¿cuánto le cobro? Pues según el sapo la pedrada, ¿no? Entonces, mientras que a uno le cobras por lo mismo X cantidad, a otro le cobras la mitad de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un sapito más chiquito. Entonces, creo que ahí es donde empezamos a rayar en la especulación de nuestros servicios y es donde se empieza a convertir, a perder la esencia de lo que es nuestra vocación, que es realmente ayudar, estar ahí para brindar nuestro apoyo a quien no tiene los medios, a quien no tiene los conocimientos y a quien realmente lo necesita, ¿no? Entonces, volviendo al punto de la barra mexicana de abogados, acá, como miembro de la barra, a mí me exigen llevar al menos un asunto al año, y fíjense, un asunto es muy poco, pero bueno, es algo, es un asunto al año que sea completamente gratis. Cuando fue el último terremoto hace 2 años, yo estuve fui parte de una comisión que se dedicó a asesorar a los afectados por el sismo. Y bueno, estuvimos pues semanas, había días que nos aventábamos noches enteras sin dormir, atendiendo por la noche, por la tarde-noche y hasta la madrugada los asuntos de la gente que resultó afectada y luego para en la mañana irnos a nuestros despachos a atender a nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que creo que deben ustedes también estar siempre pendientes de que esa vocación de servicio que es inherente al abogado, la tenemos que guardar aún a pesar de, tenemos que hacer el tiempo, ¿no? Así como se tiempo de ir a ver a sus mamás, a sus papás, a la novia, al novio, también tienen que hacer el tiempo para atender al que no tiene, para ayudar a esa persona que no puede cruzar la calle, para ayudar en fin, prestar una mano a quien la necesita. En términos muy, muy simplistas es eso, es dar una mano a quien no la tiene. En fin, pasando a otro tema. En cuestión de nuevas habilidades, tecnologías de la información es un tema muy importante porque esto recientemente ha habido un incremento en yo diría, en los dispositivos o en las formas que la tecnología le ayuda al abogado a ser más eficiente y efectivo en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, estas conferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, les comentaba que mi práctica se centra principalmente en arbitraje
comercial, y que dentro del arbitraje comercial se mezclan las tradiciones jurídicas más importantes, que es la civil y la anglosajona, y que como parte de eso, a la hora de tener un arbitraje, se mezclan de manera que primero existe una fase escrita, como la que conocemos ante los tribunales estatales, y por estatales me refiero a tribunales del Estado, o sea, federación o de la entidad federativa. Es una fase escrita en donde tendemos mucho a evitar repeticiones, por ejemplo, evitar privilegiar el fondo sobre la forma. Entonces, mucha gente habla de la relajación, que se relaja la aplicación del derecho, que no es cierto, sino que es realmente una tendencia a privilegiar, que ya tiene muchos años, a privilegiar el fondo sobre la forma, lo cual inclusive nuestra Constitución ahora lo prevé. Hace unos años hubo una reforma constitucional donde se obliga, y pocos lo invocan y pocos jueces se acogen de esta disposición, pero obliga a los jueces a privilegiar el fondo sobre la forma, ¿no? Entonces, a la hora de que, por ejemplo, digo, un ejemplo claro en arbitraje es que si bien hay que cumplir con los términos que se fijan, no existe tal cosa como la rebeldía, no existe tal cosa como el que, por ejemplo, por una cuestión justificada, si un escrito, si tal o cual escrito se te vence en X fecha y por alguna razón que estuvo fuera de tu control, alguna cuestión que lo justifique, fácilmente se obtiene una prórroga por parte del tribunal arbitral. Inclusive, yo nunca he visto, y no me tocó verlo en la corte, ni en mi ejercicio profesional, si alguien, por ejemplo, viene después de no participar, ¿no? De irse rebelde, como se dice, y de repente intenta participar, jamás se le ha negado el derecho a hacerlo y jamás se le ha negado el derecho a presentar algún escrito, inclusive fuera del plazo, se le admite el escrito. Pero aterrizando un poco más la idea, a lo que voy es que se mezclan estas dos culturas en la fase escrita y luego hay una fase oral, que es auténticamente como la vemos en las películas de los juicios norteamericanos o ingleses, con la diferencia que en lugar de ser en un juzgado, son en una sala de juntas. Entonces es un juicio privado, digamos, pero donde sí hay hay argumentación jurídica, hay presentaciones que son elocuentes y este tipo de habilidades que normalmente no estamos acostumbrados a desarrollar, se utiliza mucho. Pero lo que es importante es que la tecnología cada vez ha ido permeando más. Por ejemplo, en arbitraje, cada vez más todo se maneja en correo electrónico, por correo electrónico, pero siempre había, al menos hasta hace unos años, la regla era que aunque los escritos se enviaban por correo electrónico, al día siguiente del vencimiento tú tenías que presentar una copia física. Ahora ya cada vez más se está estilando no presentar copias físicas, sino que se aprovechan las plataformas de alojamiento de archivos en red, o comúnmente conocidas como nubes, en donde las partes cargan todos sus documentos y entonces todo el mundo tiene acceso a un mismo expediente en línea, de manera que no hay esa necesidad de presentar los escritos de manera física, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy, muy básico, básico lo digo porque es algo que ya tiene pasando, pero por ejemplo, ahora con esta situación del COVID-19, del coronavirus, ha ido, porque por ejemplo, los arbitrajes no han parado, ¿no? Porque no es actividad judicial, pues cada árbitro está en su oficina o en su casa y puede dictar un laudo o tomar decisiones
por esa vía, desde su casa, ¿no? Entonces, pero lo que está sucediendo ahora es que en esta mezcla de la tradición jurídica, que les digo que hay una audiencia, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se está transicionando al uso todavía más, porque ya había habido ocasiones, hay ocasiones en las que ciertos, por ejemplo, algún testigo, digamos que el arbitraje puede ser, no sé, por ponerles un ejemplo, en Los Ángeles, y que uno de los testigos es mexicano, pero no tiene su visa vigente, entonces pues no puede acudir a la audiencia. Entonces el testimonio se le tomaba por vía de conferencia, así, videoconferencia. Ahora ya lo que se está empezando a utilizar es estas plataformas de video para tener inclusive toda la audiencia, ¿no? Toda la audiencia en videoconferencia. Entonces eso es un cambio importante en donde tenemos que modernizar la manera en cómo prestamos nuestros servicios, pero a la vez esto nos hace ser más eficientes y nos hace ser más efectivos, ¿no? Porque, por ejemplo, hace rato me comentaba un abogado también egresado de la Facultad de Derecho, que es miembro del despacho, me decía que él está tomando ahora un diplomado en energía. Me dice, oye, es que antes tenía que ir hasta el centro para tomar mi diplomado y lo que me hacía levantarme, tenerme que levantar hora y media antes o dos de la clase. Ahora me levanto y ya estoy, o sea, no tengo que moverme, ¿no? Entonces, eso ciertamente te quita en una ciudad como la Ciudad de México, pues te ahorra perder 3 o 4 horas de tu día, ¿no? Que acá es muy preciado las horas, y bueno, en todos lados, pero sobre todo aquí que las distancias, aunque cortas, pueden ser largas por virtud del tráfico. Entonces, todo este tipo de cosas, inclusive las famosas aplicaciones que hay para los dispositivos, tabletas, teléfonos, que están diseñadas para abogados, o no necesariamente para abogados, pero hay muchas diseñadas para abogados, por ejemplo, para tomar un control del tiempo que estás invirtiendo en un asunto en particular, o por ejemplo, me platicaban hace poco de un abogado joven que había desarrollado un algoritmo para buscar, sobre todo en juzgados federales, con este algoritmo podía encontrar los acuerdos de todos los asuntos en lugar de irse metiendo juzgado por juzgado. Entonces, en fin, hay muchas aplicaciones, eh, dispositivos, mucho software que puede ser utilizado para eficientizar nuestro trabajo. Y eso es bien importante en la medida en que cada vez el tiempo es dinero, pero cada vez más el mundo exige mayor rapidez en nuestras respuestas, pero a la vez también mayor calidad en nuestros servicios, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para sopesar, perdón, no para sopesar, hay que estar preparados para ver de qué manera podemos implementar la tecnología a nuestro favor. Eh, Obviamente, cuidando cuestiones, por ejemplo, como protección de datos personales, ¿no? Recientemente, ahora con esta pandemia, surgió, no sé si se habrán percatado, pero esta aplicación de Zoom, que, por ejemplo, yo la vengo usando desde hace ya más de un año para conferencias telefónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Reuniones inclusive con equipo, con un cliente que no esté en la Ciudad de México. Recientemente con este tema de la pandemia se empezó a utilizar mucho bueno, inclusive ya ahora hay fiestas, ¿no?, que se llevan a cabo a través de Zoom. Eh, y, y, y hubo un caso en el que, leí un caso en el que eh, se había, se había filtrado un video de gente haciendo yoga, y se estaba vendiendo ese video en el mercado negro del Internet. Entonces, pues hay muchas cuestiones que tenemos que estar
a las vivas, como dicen, para efectos de cuidarlo, pero eso no impide que tengamos la visión de poder utilizar estos dispositivos, este tipo de aplicaciones o este tipo de facilidades para nuestro beneficio, siempre y cuando obviamente nos ayuden a eficientizar y a mejorar la calidad de nuestros servicios. Otro tema importante es la inteligencia artificial, el rol que está jugando la inteligencia artificial. Por ejemplo, desde mi área de ejercicio, no tanto en los casos que me toca ver, pero sí desde el punto de vista del método de resolución de conflictos, se ha llegado a afirmar que la tecnología artificial, la inteligencia artificial, en algún momento va a poder sustituir a los abogados. Todavía no veo de qué manera puede una computadora sustituir a un humano, sobre todo en cuestiones tan sensibles como justicia, valores, ética. Pero lo que sí es que, por ejemplo, algo que ya tiene mucho tiempo es la resolución de disputas, por ejemplo, por carros que traen vicios ocultos en Estados Unidos, que los conocen como lemon, como limones. Hay unas plataformas que tú metes las variables y te da el resultado de tu disputa, ¿no? Hay que estar muy atentos al rol que juega la inteligencia artificial en nuestro ejercicio, porque, por otro lado, no tanto en el tema de resolución de disputas, pero, por ejemplo, cuando yo me tocó hacer la maestría, tuve la fortuna de poder ir a Estados Unidos, estudiar la maestría con una beca, y me tocó trabajar casualmente. Había una amiga mía egresada de la Facultad de Derecho Mexicali, me dice, oye, hay un despacho en Los Ángeles que está buscando abogados mexicanos porque hay un juicio muy importante entre Televisa y Univisión. El despacho representaba a Televisa y estaba buscando abogados mexicanos, ¿no? Entonces voy yo, me contratan y me tocó hacer un trabajo que le llamaban revisión de documentos. En Estados Unidos hay una etapa que se le llama el famoso discovery, que es en una etapa en la que, así como el litigio mexicano, uno puede solicitarle a la contraparte la exhibición de documentos que no estén que están bajo el control de la contraparte o en posesión de la contraparte, con ciertas limitaciones. En Estados Unidos ese mecanismo procesal es mucho más amplio y permite a una parte pedir realmente una gama de documentos y de información respecto de un asunto. Entonces, me tocó a mí ser parte de un equipo que empezó a revisar muchos documentos de Televisa, pero servidores, increíble, ¿no? Era un trabajo titánico. Y recientemente me enteré que ese trabajo que hacíamos nosotros, les estoy hablando de allá por el 2006, 2007, ahora ya lo hacen las computadoras. Entonces, ya las computadoras pueden saber qué documentos responden a qué punto de la disputa. Entonces, eso pues ciertamente, en comparación con lo que a mí me tocó vivir, donde habíamos como 15 abogados que estábamos trabajando en eso, pues ahora se reduce a una computadora. Entonces, el sueldo de 15 abogados se redujo a un software, ¿no? Entonces, eso impacta mucho en la eficiencia de nuestros servicios, ¿no? Me voy a apurar porque creo que ya estamos tarde y me gustaría abrir la oportunidad para que presenten, para que si tienen preguntas tengan la libertad de hacerlos. Disculpen. Bueno, el tema, algo que yo identifico como algo novedoso, y algo para lo cual debemos estar muy abiertos a este cambio, es el hecho de que próximamente los juicios mercantiles van a ser orales. Bueno, esto es si el tema de la pandemia se acaba, ¿no? Porque si no, me temo que van a empezar a ser virtuales en lugar de orales, pero ciertamente el manejo oral o las habilidades de retórica, de argumentación jurídica, como decía hace rato, no es algo que traigamos de manera natural en nuestro ejercicio, aunque no necesariamente implique que
que no las tengamos o que no las desarrollemos. Ahora me decía la profesora Marina que sí hay muchos, la Facultad de Derecho Mexicali se ha caracterizado por las competencias en oratoria, por su oratoria. Entonces, ahora se va a presentar un reto importante para los abogados, sobre todo para los abogados que tenemos tiempo ya en el ejercicio, y es un nuevo paradigma que tendremos que afrontar, y es el manejo oral de los juicios, ¿no? Que implica no solamente habilidades jurídicas, sino habilidades de elocuencia, de retórica, de realmente poder sintetizar un argumento. Muchas veces los abogados tendemos a hablar de más. Probablemente yo sea el ejemplo en esta ponencia, que estoy hablando de más, me estoy yendo demasiado profundo en algunas cosas, pero sí, efectivamente, no tenemos, no necesariamente implican habilidades jurídicas, sino que necesitamos otro tipo de habilidades, como saber cómo responder de manera espontánea, por ejemplo, a una objeción, a una pregunta que se le hace a un testigo, ¿no? Oye, objeto porque la pregunta es insidiosa, no responde a un punto de litigio o cualquier otra cuestión, ¿no? Habilidades para no hablar nomás por hablar, sino en poder dar el mensaje y que el mensaje sea contundente, ¿no? Que realmente impacte en el juzgador. Entonces, ahorita los abogados que litigan se van a ver frente a un paradigma nuevo que si no se acoplan o si no siguen esta ola y empiezan a desarrollar sus habilidades de retórica, de síntesis y de argumentación jurídica, pues son abogados que van a empezar a verse relegados y probablemente tiendan a ser obsoletos, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, aquí lo que hay que estar es estar preparados. Siempre, les decía hace rato, la zona de confort, salir de nuestra zona de confort es complicado, pero lo debemos de ver más que nada como una dificultad, como un reto, ¿no? Como un reto a nosotros mismos, sobre cómo afrontar nuestra profesión. Y ciertamente en el tema de los juicios orales será un reto importante que tendremos que desarrollar y estar preparados. En arbitraje internacional, afortunadamente, el tema de la oralidad pues, es algo inherente al arbitraje, pero no al litigio, ¿no? Entonces, yo sí los invito a que empiecen a desarrollar este tipo de habilidades de oratoria. Formación de los abogados en el mundo global. Nuestra práctica, yo decía hace rato que cada vez más el derecho empieza no sé si ustedes habrán visto que cada vez más la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en sus decisiones empieza ya a incorporar doctrina y precedentes internacionales en apoyo a sus decisiones. Por ejemplo, un ejemplo bastante claro es la famosa sentencia en el caso Mayan Palace, que habla de los famosos daños punitivos, que lo hace en el contexto del daño moral, aunque mucha gente ha confundido como realmente un daño punitivo al estilo anglosajón, pero bueno, ahí en esa argumentación la Corte incorpora una serie de argumentos de otras jurisdicciones para sustentar su postura, ¿no? Entonces, realmente nuestra profesión ya cada vez menos se va a ver limitada al ejercicio local o al ejercicio ahí del área donde vivimos, donde estamos, y se va a ir internacionalizando o pasando barreras o fronteras que antes no veíamos posible, ¿no? Es importante en ese sentido que generen lazos internacionales y en este sentido creo que la fundación de la OABC tiene un programa excelente que es la beca ALAS, que permite, desafortunadamente ahorita con la situación, no sé cómo esté la cosa, pero les permite a estudiantes irse
a estudiar a alguna universidad en el extranjero por un semestre, un año, y eso ciertamente es algo que yo les recomiendo. Les abre los ojos, les abre las perspectivas, les da la oportunidad de conocer otra cultura, otro idioma en algunos casos, y más que nada hacer relaciones. Al final del día lo que más importa en el mundo son las relaciones que uno tiene, y estas experiencias dan una oportunidad de generar lazos con colegas extranjeros, ¿no? Entonces, no pierdan la oportunidad, sea a través de este tipo de intercambios o de otra manera. Creo que es importante estar conscientes de qué es lo que se está haciendo en el extranjero, en nuestra área de práctica, porque eso nos va a mantener a la vanguardia, nos va a permitir poder argumentar casos en México con una perspectiva internacional, y cada vez más implementando el derecho comparado, que es lo que en realidad es lo que genera este cambio, los cambios legislativos, ¿no? Cómo lo está haciendo Colombia, cómo lo hizo Estados Unidos, cómo lo hizo España. Eso es lo que ahora está, y siempre ha estado un poco, ha sido como la guía para modernizar leyes. La ley mexicana de arbitraje está en el Código de Comercio, pero por ejemplo, es la incorporación de una ley modelo de la UNCITRAL, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y es una ley que aplica, creo que en más de 60 países, misma ley. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Los derechos humanos, pues es un tema que está muy de moda. Es ahora, hoy por hoy, el paradigma constitucional mexicano, el bloque constitucional. Implica que en algunas ocasiones se empiece desde mi punto de vista, a confundir entre lo que es un derecho fundamental y lo que no. Debemos estar preparados para afrontar y saber distinguir cuando estamos hablando de derechos fundamentales y cuando no, pero lo que sí es una realidad es que toda nuestra jurisprudencia y la Corte y los tribunales federales y ciertamente los locales vienen ya con esa encomienda de mirar hacia los derechos, mirar cualquier caso desde la perspectiva de los derechos fundamentales, ¿no? Pacto San José, que yo no digo que esté mal, es algo creo que inclusive más justo, ¿no? Pero hay ciertas relaciones en las que no necesariamente debe aplicar como en las mercantiles, ¿no? No necesariamente, no estoy diciendo que no apliquen de manera entera, pero no necesariamente. ¿Qué horas son? A ver, híjole, creo que ya estamos llegando para dar chance para preguntas, ¿no, Marina? Déjame ver. Así es. Déjame ver qué me falta nomás para... ¿Esta presentación la puedes compartir con los alumnos? Bueno, equidad de género, esto es algo que no quiero dejar de hablar porque creo que es algo sumamente importante. Yo creo que la concepción y ciertamente nuestra cultura mexicana ha sido muy, no sé, tenemos una perspectiva muy idiota del rol de la mujer en nuestra sociedad y en nuestra educación y en la economía y en general en el ámbito diario de la vida mexicana. Yo realmente soy siempre he promovido la inclusión de las mujeres, inclusive en mi rol soy vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional aquí en México, y nos toca proponer árbitros para que sean nombrados en casos internacionales. Y la política que implementé yo hace 3 años es, siempre nos piden hacer una terna, y siempre propongo a 2 mujeres y a un hombre. Entonces, eso lo digo al margen, pero creo que hay una ola ahora muy importante que debemos de tomar muy en cuenta, que es realmente no debe de haber una distinción entre hombre y mujer, sino debemos de ir hacia las cualidades que cada uno tiene, independientemente de si es mujer o hombre. O sea, no necesariamente un hombre va a ser mejor que una mujer o viceversa, sino
puede haber hombres con habilidades o mujeres con habilidades distintas y que sean aptos para un rol, ¿no? Pero yo creo que no es correcto que exista una brecha salarial y no es correcto que no haya las mismas oportunidades, porque sí es una realidad que la mujer es juzgada desde que yo me acuerdo, híjole, oye, pues es que no, se acaba de casar, no, va a salir embarazada. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, son totalmente inaceptables. Creo que estamos en una era en donde todo puede, las mujeres son tan hábiles que pueden hacer dos, tres, cuatro cosas a la vez, mientras que el hombre solo puede hacer una, ¿no? Ahí sí yo creo me declaro en desventaja y creo que es algo admirable en las mujeres, su capacidad de multitasking, como dicen, y es algo, yo tengo colegas que son mamás, que son esposas y que aún así trabajan igual o más que un hombre, ¿no? Y son igual o mejores que un hombre. Entonces creo que eso es algo que debemos de tener muy en cuenta siempre, 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 de manera que lleguemos a un momento en el que realmente esta distinción tan idiota que ha habido a lo largo de los tiempos desaparezca y que las nuevas generaciones no crezcan con esta idea equivocada. Si quieren, a ver, bueno, coronavirus yo creo que ya está medio agotado, ya todo lo que he dicho tiene que ver. Yo lo del Estado de Derecho también lo dije, ¿no? Debemos de vigilar porque nuestro concepto de Estado de Derecho no se convierte en un concepto utópico. Lo dejaría por ahí, hasta ahí, para invitarlos a, si tienen alguna pregunta. Desafortunadamente quería yo darles más tiempo, pero no pudimos, o me extendí, pero ahora sí que abramos la posibilidad. Muchas gracias, muchas gracias, licenciado Víctor, por tan interesante ponencia hacia los muchachos. De verdad que son aspectos que pues ellos necesitan empezar a considerar o ya en su momento considerar. Chicos, alumnos que están conectados y también pues a los profesores invitados especiales, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas en el chat. Entonces, aquí se tienen que hacer por escrito, por favor. Vamos a iniciarlas y pues lo veremos. Me estará apoyando el joven Gerardo López Leal, quien es el presidente de la Sociedad de Alumnos. ¿Perdón? En el chat, el licenciado Víctor me va a estar apoyando también el joven Gerardo López Leal con las preguntas, quien es el presidente de la Sociedad de Alumnos. ¿Cómo puedo ver eso, Aquí en la parte del chat, donde dice a todos. Ah, ya, ok. ¿Dónde no lo veo? Ay, perdón, discúlpenme, no lo he... La primera pregunta es, ¿qué otras competencias o habilidades necesitan desarrollar para la formación como abogados adicionales a las que previamente ya mencionó? Y también hay otra pregunta sobre qué valores son los que considera que debe tener más presentes un recién egresado. Muy buena pregunta. Sí, bueno, a ver, vamos por las, gracias por las felicidades. Vamos, una por una. ¿Qué competencias o habilidades nos recomienda desarrollar? Bueno, mira, yo creo que habilidades, sobre todo en cuestiones, es que hay muchas, ¿no? Por ejemplo, en la mediación, en la resolución de disputas de manera autocompositiva, habilidades de psicología, habilidades sobre todo psicología, de conocer el comportamiento humano, qué es lo que mueve a una persona, qué es lo que entender a una persona que te está viendo, no tanto por el caso que te está presentando, sino más que nada por quién es y tratar de ver cuáles son sus intereses y qué es lo que los mueve. Todos tenemos diferentes cosas,
diferentes traumas, diría yo, también de nuestra formación, de dónde venimos. Eso nos influye mucho en quiénes somos. Tratar de entender esas cosas, ¿no? Finanzas, economía, contabilidad, ciertamente, ese tipo de cosas también son importantes. Si les interesa el tema de la construcción, temas técnicos, en general, cualquier disciplina que sea ajena a la nuestra, que nos permita complementar nuestra carrera, es importantísimo. Valores, ¿qué valores considero que tiene que tener más presentes el recién egresado? Pues mira, sobre todo hay un valor que, decía hace rato, ¿no? Uno es el patriotismo, que para mí es un valor, otro es pues el ser firmes en nuestros principios, ¿no? Porque de otra manera, ser firmes en cuanto a qué es lo que nos tiene aquí como abogados, qué es lo que nos hizo estudiar la carrera y qué es lo que buscamos alcanzar al ser abogados, ¿no? Creo que en la medida en que tengamos nuestros principios y valores bien firmes, y valores van desde equidad de género, va desde respeto por el prójimo, eso es muy importante, tratar de pensar que no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino que existe otra gente en nuestro entorno a quien podemos afectar o beneficiar, ¿no? En fin, pero sobre todo la ética y un valor de decir no a la corrupción, no a las prácticas que van en contra de la justicia y de la honestidad, ¿no? A ver, el reto más importante. Comúnmente los comentarios de los abogados adultos mayores señalan como adultos mayores que señalan que somos abogados de papel, haciendo referencia al hecho de que somos menos abogados porque la dinámica del litigio y el estudio es distinto. ¿Qué opinan al respecto? No, yo creo que se equivocan. Lo que ciertamente hay es que ya no es como antes, que teníamos que recurrir a los libros, ahora ya es el Internet, ya es la facilidad de poner en Google una palabra y tener la información. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que es eso, la facilidad de la información, la proximidad con la que podemos obtener esta información y utilizarla a nuestro favor en lugar de hacernos esclavos de esa información, ¿no? Que esto nos haga que en lugar de dejar de leer, nos permita leer más o tener a nuestro alcance doctrina de otras partes del mundo que de otra manera no podemos tener más que en la biblioteca, ¿no? Hay una por acá que dice que estudios de posgrado le pueden ser más útiles a un abogado dedicado al arbitraje. Bueno, en mi caso, yo al decidirme a hacer la maestría, generalmente gente se va a hacer una maestría en Derecho, ¿no? Sin ningún enfoque en particular, y lo que hacen es que ya estando en la universidad escogen materias que son afines a lo que les interesa. Yo, en lo personal, decidirme una maestría especializada en arbitraje porque es lo que buscaba. Entonces, en materia arbitral, pues yo, si el alumno está interesado en esta área de ejercicio, yo lo que recomendaría es una maestría en resolución de disputas, que abarque no solo el arbitraje, sino también otros métodos alternativos y ciertamente litigio, ¿no? Hoy por hoy ya hay acá en la Ciudad de México hay un diplomado de la Libre Derecho, de la cual soy profesor. Es un diplomado muy bueno en arbitraje, de un semestre, pero hay maestrías en el extranjero también muy importantes que son muy buenas. Ahora, también uno puede diseñar sus estudios de manera que las materias que lleve son de arbitraje, ¿no? O relacionadas con arbitraje. Acuérdense que el arbitraje es una vía, no es sustancia, ¿no? Si a ustedes les interesa un área sustantiva en particular, independientemente de la parte procesal, es importante que si están interesados en no sé, propiedad intelectual, societario, mercado de capitales,
proyectos de infraestructura que busquen ese tipo de estudios de posgrado, ¿no? Por supuesto. Hay un comentario por acá muy interesante que dice, me puso a pensar en el tema de las nuevas tecnologías, en qué tanto puedan llegar a desplazarnos en un futuro. Fíjate que es algo que pensé mucho en decirlo porque a mí es algo que me choca pensarlo, pero y creo que no, yo creo que es difícil que una profesión humanista pueda ser reemplazada por tecnología, aunque hay ciertas cosas como las que me refería hace rato, ¿no? Ciertas labores que sí pueden ser reemplazadas, como ha sido todo, ¿no? Por ejemplo, antes las personas que hacían las imprentas se dedicaban a hacer facturas, ¿no? Era su business, su core business. Ahora con las facturas ya como son digitales, ya no, todas estas empresas se quedaron sin trabajo. Entonces son esas áreas, son esas partes del ejercicio profesional las que se pueden quedar relegadas, pero creo yo que jamás el litigio, jamás una asesoría, una opinión jurídica sobre alguna disposición o sobre algún caso concreto va a poder ser reemplazada, ¿no? Juzgar un caso o litigar un caso, difícilmente veo yo que se pueda ser sustituido. El criterio de un abogado cambia de aquí a tu vecino, ¿no? Lo que piensa un abogado, nuestra ciencia es la ciencia más imperfecta que existe, más inexacta, ¿no? Porque lo que piensa uno en la aplicación del derecho el resultado del mismo análisis que haga otro abogado puede ser distinto. Entonces, en esa medida creo yo que será difícil que en general podamos ser reemplazados. Las tareas más bien de asistentes legales, de revisión de documentos, esas probablemente sí puedan ser reemplazadas, pero bueno, son tareas más básicas que ustedes como abogados pues no tendrían que hacer, al menos no ya de abogados, ¿no? Entonces yo creo que yo no estaría muy preocupado por eso. Y si llega el caso, pues buscar la manera en evitarlo, ¿no? Destruir todas las máquinas, o no sé. Muy bien, tenemos también aquí una serie de comentarios. Dicen gracias por compartir su tiempo y conocimiento. Excelente conferencia, muy buenos aspectos y consejos que nos comentó. Muchas gracias y felicidades, licenciado. Muchas gracias, fue un tema muy interesante. Gracias por su tiempo, un excelente tema. Y por último, procedemos a leer la última pregunta por cuestiones de tiempo. Y dice así, en términos generales, ¿cómo considera usted que debe ser el actuar de un abogado dentro de la situación actual, ya que sabemos que debido a la pandemia que atravesamos, muchos abogados están aprovechando la situación para prometer cosas que tal vez no pudiesen resolverse? Híjole, sí, es algo triste, pero cierto. Siempre ante la adversidad siempre sale el cobre de mucha gente. Yo diría que cómo contrarrestar eso es, bueno, al final del día es una acción de un colega que repercute en nuestra reputación. Obviamente no podemos impedir que el AMPA actúe, pero sí, ¿qué medidas tomar? Yo diría que uno, en lo personal, o sea, si uno es, eh, yo diría no aprovecharse, sino más bien ayudar a aquel del quien se están aprovechando, ¿no? Cómo identificarlo será una cuestión complicada y eso también depende mucho también de la persona quien esté recibiendo este tipo de abusos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, no sé, se me ocurre un comunicado del Colegio de Abogados, un comunicado de la facultad, donde si existe realmente este tipo de casos en los que se ha dado abusos a gente y sobre todo a la gente más humilde o que menos conoce, pues sí, alertar a la sociedad de esta circunstancia y probablemente ofrecer los servicios jurídicos, ya sea de la facultad, los gratuitos, no sé si creo que tiene la Facultad de Derecho, por lo menos en Tijuana, allá donde yo estaba,
el servicio social y estar en general disponibles para atender este tipo de cosas para que quizás se nos busque para una segunda opinión o para evaluar lo que le está diciendo un abogado a esta persona, ¿no? Creo que esa sería la manera más fácil de atender, o más lo que se me ocurre así más inmediatamente de cómo atacarlo, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, maestro, licenciado Víctor. Tenemos un mensaje también de nuestra directora. Estimado doctor, en nombre de mi facultad y el mío propio como directora, le externo mi agradecimiento, esperando contar con usted para próximas ocasiones en la Facultad de Derecho Mexicali, que siempre será su casa. De nueva cuenta, le agradezco muchísimo por su tiempo, por darse la oportunidad de apoyarnos. Quiero comentarle a los alumnos que ya están conectados todavía que era una conferencia que teníamos programada para febrero y por distintas circunstancias no se podía dar. Nos hizo el gran honor de aceptar la invitación a la Semana de Valores de esta modalidad, porque pues a través de la contingencia pues no podemos realizar muchísimas actividades. Aceptó, nos gustó muchísimo, esperemos que también a ustedes les haya gustado bastante. Y para cerrar este evento, me voy a permitir a nombre de la Dirección de Facultad hacerle entrega de manera virtual de un pequeño reconocimiento que a la letra dice Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, la Coordinación de Difusión Cultural, el Comité Directivo de Sociedad de Alumnos otorga este reconocimiento al licenciado Víctor Manuel Ruiz Barbosa por impartir la conferencia denominada Los retos del abogado en el siglo XXI, celebrada en el marco de los festejos de la 10ª Semana de Valores, dirigida a los alumnos de licenciatura en Facultad de Derecho Mexicali, bajo la modalidad virtual. Mexicali, Baja California, a 29 de abril del año 2020, firma nuestra directora, la maestra Anedith Canales Murillo, y el alumno Gerardo López Leal, presidente de la Sociedad de Alumnos, a reserva que se la hagamos llegar también a su correo y que en próximos eventos nos acompañe también. Le damos nuestro más sincero agradecimiento una vez más. Con esto damos por concluida nuestra actividad de esta mañana. Nos estaríamos viendo de nueva cuenta bajo esta modalidad hoy a las 4 de la tarde. Muchísimas, de mi parte, quiero agradecerlos a todos, a los directivos, a la maestra Marina, a la directora, y a todos ustedes que me dieron la oportunidad, que se dieron la oportunidad me dieron la oportunidad de escucharme, y que espero de verdad que me llena de mucho, me da mucho, no sé, mucho honor haber sido invitado a esto y poder tener la oportunidad de platicar con ustedes. Espero en realidad haber despertado algún interés y alguna, haber generado ideas sobre este tema. Cuenten conmigo para lo que necesiten. No hay para mí mejor cosa que regresarle a mi alma mater lo que me dio. Y cuenten conmigo para cualquier cuestión que necesiten. Mi casa es su casa y así como ustedes me ofrecen mi casa, la UABC, también ustedes acá, y cuenten conmigo para lo que se les ofrezca. Yo encantado de la vida de seguir participando y de seguir colaborando con ustedes desde mi trinchera. Muchas gracias a todos, de verdad, gracias por su paciencia, gracias por haberme escuchado y espero estar con ustedes pronto nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, que tengan una buena semana.